Bienvenido a la etapa número 2 del proceso de atención de enfermería, fase de diagnóstico. El diagnóstico de enfermería es un juicio crítico y clínico de las respuestas de un sujeto a problemas de salud potenciales o reales y que orienta al profesional de enfermería a tomar decisiones sobre el cuidado. Es una explicación que describe un estado de salud o una alteración real o potencial en los problemas vitales de una persona. El diagnóstico de enfermería es diferente al diagnóstico médico, dado que los diagnósticos de enfermería describen una respuesta humana, mientras que el médico una situación patológica. El diagnóstico de enfermería puede variar, mientras que el médico permanece mientras esté presente la enfermedad. El diagnóstico de enfermería implica cuidados de enfermería, mientras el médico implica tratamientos médicos. Aún así, el uno es complementario del otro. Veamos un ejemplo. Un diagnóstico médico podría ser coledocolitiasis, al cual se le realiza una colecistectomía, mientras que un diagnóstico enfermero sería retraso en la recuperación quirúrgica. Al elaborar un diagnóstico de enfermería, debe preguntarse si como profesional de enfermería puede validar el diagnóstico e iniciar un plan de tratamiento, o si es necesaria la colaboración de otro profesional. Si la respuesta es sí, estará frente a un diagnóstico de enfermería, o sea, de la dimensión independiente. De ser la respuesta un no, entonces se convertirá en un problema de la dimensión interdependiente, o que necesita apoyo de otro profesional. Una vez confirmado que el problema o respuesta humana pertenece a la dimensión independiente, comienza una serie de pasos en la formulación del diagnóstico de enfermería que consta de 4 etapas: el procesamiento de los datos, la elaboración del diagnóstico, la verificación de este y la documentación o registro. Primero, el procesamiento de los datos. En esta etapa, el profesional de enfermería interpreta los datos obtenidos de la valoración y mediante sus conocimientos realiza deducciones con el fin de dar significado a una serie de datos. Un ejemplo de esto sería una temperatura de 39 grados centígrados que se traduce en un aumento de temperatura. El siguiente paso será la elaboración del diagnóstico. Es aquí donde entra en juego el modelo de diagnóstico enfermero según la taxonomía NAND, puesto que deberá clasificar el diagnóstico según el estado de este. Carpenito en 1995 propone una clasificación que se ha mantenido en el tiempo y que según su estructura se divide en diagnósticos reales, de riesgo, posibles, de bienestar o de síndrome. Con el fin de facilitar la formulación del diagnóstico, se ha empleado el siguiente formato propuesto por Marjorie Gordon, el modelo PES: P de problema, E de etiología y S de síntomas. La P hace referencia al problema real o potencial de un individuo y contribuye a ser la primera parte del enunciado del diagnóstico. Siguiendo con el ejemplo de nuestro usuario LHJ, vamos a ver que en la NANDA encontramos el diagnóstico retraso en la recuperación quirúrgica. La etiología es el conjunto de factores ambientales, psicológicos, fisiológicos, socioculturales y espirituales que parecen relacionarse con el problema y que se une al problema mediante los términos relacionado con o en relación con. Un ejemplo de esto sería retraso en la recuperación quirúrgica relacionado con procedimientos quirúrgicos extensos y preparaciones farmacológicas. Por último, los síntomas son datos que se identifican en la valoración y permiten verificar el diagnóstico. A esto le llamamos características definitorias, signos o síntomas, y se unen mediante los términos manifestado por o evidenciado por. Por ejemplo, la dificultad para moverse, el tiempo excesivo requerido para la recuperación, cicatrización interrumpida de la herida quirúrgica y requerir ayuda para el autocuidado son características definitorias del diagnóstico presente en nuestro usuario LHJ. A continuación podrá hacer uso de la herramienta NNN Consult, donde encontrará en la parte de la derecha las taxonomías. Seleccionaremos la taxonomía NANDA de diagnósticos, nos dirigimos a dominios y clases y en la pestaña del dominio 11, seguridad y protección, vamos a encontrar el diagnóstico de nuestro usuario LHJ. Estará distribuido por las clases, en este caso en la clase 2, lesión física, donde encontraremos retraso en la recuperación quirúrgica. Seleccionamos y a continuación nos mostrará
el código del diagnóstico, el nombre del diagnóstico, su definición, seguido por el dominio al que pertenece, la necesidad, la clase y las características y factores, características definitorias, factores relacionados, población en riesgo y condición asociada. En la fase 3 de verificación deberemos realizar una serie de cuestionamientos. Primero, ¿son suficientes los datos para confirmar el diagnóstico? ¿La situación descrita en el diagnóstico se puede solucionar con intervenciones de enfermería? ¿Otro profesional podría formular el mismo diagnóstico con los datos recolectados? Es necesario un análisis de contexto identificando los diagnósticos presentes y dentro de ellos seleccionar los más incluyentes. En este caso, retraso en la recuperación quirúrgica, dado que su definición aplica directamente a la situación presentada por LHJ. Además, presentar los otros posibles diagnósticos de enfermería como dolor agudo, deterioro de la integridad cutánea, estreñimiento y deterioro de la movilidad física que podrían estar presentes en el paciente. Una vez seleccionados los diagnósticos de enfermería presentes, regístrelos en el plan de cuidados de enfermería, donde podrá escoger uno prioritario, el cual es el que reúne la mayor cantidad de características definitorias, y uno secundario si es el caso. Es así como para el ejemplo de LHJ, el diagnóstico será retraso en la recuperación quirúrgica relacionado con procedimientos quirúrgicos extensos y preparaciones farmacológicas secundario a la colecistectomía. A continuación vamos a ver su definición, el dominio al que pertenece y la clase. Seguidamente las características definitorias que describen el caso de LHJ y las condiciones asociadas que lo llevan a establecer este diagnóstico de enfermería. A continuación, fase de planeación.